¿Alguna vez te has sentido frustrado porque quieres alcanzar un sueño, porque quieres alcanzar una meta y no la has logrado y eso te frustra, te pone triste? Quiero que sepas que muchas veces el problema no es que no puedas lograrlo, el problema tiene que ver con tu pensamiento. Hoy quiero hablarte bajo el tema de rompiendo las maldiciones. Y la primera maldición que tenemos que romper en nuestras vidas es la maldición de los pensamientos, de esos malos pensamientos que arraigamos o que traemos de nuestro pasado y no nos dejan avanzar, no nos dejan continuar. Cuando nosotros no entendemos este tema, es posible que vivamos en el camino de Dios frustrados, es posible que vivamos en el camino de Dios molestos, ¿sabes? Molestos porque no entendemos por qué no nos va bien. Soy el pastor Jairo Ariza y este es tu devocional Correo Directo al Corazón. Así que voy a comenzar colocando un verso bíblico con el cual quiero desarrollar este tema el día de hoy, porque el tema es rompiendo maldiciones, ¿sabes? Pero hoy específicamente vamos a hablar de romper las maldiciones en la mente. Hay maldiciones en nuestra mente que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, en estos días leí una frase que me bendijo mucho. La frase decía: si no te conoces a ti mismo, no podrás vencer a tu enemigo. Si no te conoces a ti mismo, no podrás vencer al enemigo. Una de las cosas que nosotros como creyentes a veces ignoramos es que nuestra primera lucha no es contra el enemigo que tenemos al frente. Nuestra primera lucha es contra nosotros mismos y tiene que ver con todos los pensamientos que arrastramos de nuestro pasado. De la manera en que tú pienses de ti, es de la forma en que tú vas a actuar. Proverbio lo dice de esta manera: tal como piensas en tu mente, así es tu corazón. Tal como piensas en tu mente, así es tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos sombra de lo que hay en nuestra mente. Cuando nosotros, nuestros pensamientos son buenos, nuestra actitud es positiva ante la vida. Nos llenamos de fe. Lo que quiere decir entonces que nosotros muchas veces lo que afrontamos en la vida, cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, nuestra vida se torna negativa, nuestra vida se torna falta de fe, porque nuestros pensamientos, según lo que dice Proverbio, nos define quiénes somos. Y escuchando la frase que les dije al principio, la frase decía: si no te conoces a ti mismo, no puedes conocer a tu enemigo. ¿Sí? Si no logras conocerte o vencerte a ti mismo, no podrás conocer ni vencer a tu enemigo. Cuando yo escuché esa frase, me puse a reflexionar una gran verdad. Y la gran verdad es que muchas veces nosotros queremos estar peleando con enemigos externos cuando en realidad nuestro verdadero enemigo lo tenemos dentro de nosotros. Y eso tiene que ver con nuestros pensamientos. Pero ¿por qué nuestros pensamientos? Porque claro, venimos con pensamientos de esclavitud de nuestra vieja vida pasada. Y cuando llegamos a Cristo, aunque cambiamos de ropa, aunque cambiamos de ciertos estilos de vida, de ciertas amistades, dejamos de frecuentar a varios sitios, sin embargo, hay algo que no se ve. Porque es fácil cuando nosotros vemos milagros creativos, milagros tangibles. Por ejemplo, nosotros a veces vemos milagros cuando alguien se levanta una silla de ruedas y para nosotros eso es poderoso, que alguien se levante de una silla de ruedas. Cuando nosotros vemos personas que son sanos inmediatamente, para nosotros es un milagro extraordinario. Pero poco sabemos cuando alguien es libertado en la mente, cuando alguien es libre en la mente. Nadie pasa al frente a decir: sabes, yo llegué cautivo a este lugar y hoy mi mente es diferente. Pero creo que el milagro más poderoso que puede existir en la vida de un ser humano es una mente libre. De hecho, Jesús, cuando comienza su ministerio, cita Isaías 61, donde dice que él va a traer libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Una de las cosas que el ministerio de Jesús hace con nuestra vida es traer libertad a los cautivos. Nuestra mente nos define. Nuestra mente es muy importante a la hora de definir lo que somos, pero también lo que queremos. Yo siempre he dicho: nadie sabe para dónde va si no sabe qué es lo que quiere. También he dicho que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando tú no tienes definido quién eres en Dios,
quién eres ahora, tu identidad no está definida, tú pierdes tiempo en el camino. ¿Por qué el pueblo el pueblo de Israel perdió tanto tiempo en el desierto? ¿Por qué el pueblo de Israel dio vueltas y vueltas y vueltas en el desierto? Un desierto que pudieron cruzar quizás en un mes, dicen los historiadores, lo cruzaron y esa generación no pasó. 40 años le costó, 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? Porque aunque estaban libres, su pensamiento todavía seguía cautivo. Una de las cosas que ellos expresan en medio del desierto era que estaban mejor en Egipto. Cuando estaban en el desierto y no había que comer, le dijeron a Moisés, Moisés, estábamos mejor en Egipto. Por lo menos en Egipto comíamos cebolla, comíamos hígado y este tipo de cosas. Y le empezaron a recriminar al hombre de Dios que mejor estaban en Egipto. Y muchas veces nosotros estamos en Cristo Jesús y vivimos con una mente cautiva. Y muchas veces hasta llegamos a pensar que mejor estábamos cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Cristo. Y mentira del diablo. Eso solamente es el reflejo de una mente que está cautiva, de personas que están en una libertad en Cristo Jesús, pero su mente todavía sigue cautiva. Y te voy a decir algo. Hay un año de oportunidades. Este es un año de oportunidades. Un año donde Dios nos va a bendecir con muchas oportunidades. Pero esas oportunidades no las podemos lograr si nuestra mente sigue cautiva. Que hay cosas en tu vida que no has podido conquistar porque quizás tu mente, tus pensamientos están cautivos en tu vieja manera de vivir. Por eso Pablo decía, renovaos en nuestro pensamiento y llevando cautivos nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo. Nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo para poder conquistar lo que Él ya nos entregó, lo que Él ya declaró que era nuestro, lo que Él ya declaró que era para nuestra vida. Yo no sé con qué estás luchando. Yo no sé cuál es la parte con la que Dios hoy quiere bendecirte, pero que no has podido lograr. Pero yo quiero decirte que tiene que ver con la cautividad de nuestra mente. El pueblo de Israel daba vueltas en el desierto y la tierra prometida la tenía ahí al frente, pero él vivía quejándose. Mira, una de las señales que nuestra mente está cautiva en medio de este caminar con Dios es porque vivimos quejándote. Cuando nosotros siendo cristianos vivimos quejándonos todo el tiempo, eso es sinónimo de que nuestros pensamientos están cautivos. Porque nuestra actitud debe cambiar. Porque si yo estoy en Cristo Jesús, la Biblia dice que entonces el Espíritu está sobre mí. Entonces la presencia de Dios está sobre mí. Y donde está el Espíritu, ¿qué hay? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo no puedo pretender estar en los caminos de Dios y renegando de Dios. Hay personas que se levantan renegando de Dios. Hay personas que se levantan y por el momento difícil que están viviendo, y bueno, a veces es entendible, pero lo que no es entendible es renegar de un Dios que nos da un nuevo día de vida y que siempre cumple la palabra cuando dice cada mañana son nuevas su misericordia. Es posible que hay gente que hoy se esté amargando, pero yo digo algo, no es peor que estén muertos, no es peor que estén tirados en una cama quizás, ya una cama terminal. Hay que ser agradecidos con Dios y levantarnos con la actitud correcta, alineada con lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso nuestro pensamiento es lo primero, nuestra mente es lo primero que tenemos que libertar. Es lo primero que tenemos que romper esas cadenas que tiene nuestra mente atada a un pasado que nos frustra, a un pasado que no olvidamos y que aparentemente estamos en los caminos de Dios y es un camino que hemos supuestamente dejado olvidado, un pasado atrás. Pero si tú no vences ni rompes las cadenas del pasado, puedes secuestrar tu presente y puede arruinar tu futuro. Recuerda esta frase. Si tú no te libertas y rompes cadenas del pasado, tu pasado puede secuestrar tu presente y puede arruinar tu futuro. Porque si nosotros no podemos libertarnos de ese pasado, va a ser muy difícil que Dios nos entregue la tierra prometida. Va a ser muy difícil que Dios comience a entregarnos lo que hoy Él nos prometió. Yo quiero hablarte un poquito acerca del pensamiento que tenía José. Me impacta el pensamiento que tenía José. Te lo traigo como una ilustración de un joven que tuvo un sueño a temprana edad y que no era fácil lidiar con él porque él vivía orgulloso de ese sueño y vivía orgulloso de ser el hijo favorito de su padre. Él le ostentaba la túnica de colores a sus hermanos. Él le decía a sus hermanos, ¿sabes qué? Tuve un sueño y yo voy a ser grande, voy a ser enorme, voy a ser dominante. Dios me dio autoridad. Dios me dio un sueño donde me mostraba que yo iba a dominar, yo iba a reinar. Y sus hermanos le tuvieron envidia por eso. Porque si
no rompemos esa mentalidad del pasado, es posible que esa mentalidad venga y secuestre nuestro presente y arruine nuestro futuro. Y eso lo tenía muy claro José. José sabía que tenía una promesa, que Dios le había dicho que iba a ser grande, que Dios le dijo que iba a reinar, que Dios le dijo que iba a estar reinando en un tiempo que iba a ser de salvación para muchos. Eso era lo que los demás no entendían, que lo que se iba a cumplir en José iba a beneficiar a muchos. Es posible que tú tengas una promesa de Dios y es posible que tú no entiendes que a veces las promesas de Dios no son individuales. Cuando Dios nos quiere bendecir, nos bendice para bendecir a otros. Cuando tú piensas de una manera central y egoísta, decir que Dios te va a bendecir porque solo está pensando en ti, estás equivocado. Dios siempre nos bendice para ser de bendición para otros. Cuando anoche me tocó predicar en una campaña, no iba a predicar, yo fui en otro rol, pero el pastor quedó sin predicador y me vio a mí y me dijo, pastor, sácame de apuro, por favor. Y cuando yo voy a predicar, yo digo, Señor, ¿de qué predico? Y el Señor me muestra el pasaje de la pesca milagrosa y me dice, háblales acerca de que yo soy experto en fabricar nuevas oportunidades. Y cuando cuando Jesús se encuentra a Pedro, a los pescadores lavando las redes, que habían tirado la red toda la noche y no habían pescado nada, el Señor me decía, dile a la gente que yo soy experto en fabricar nuevas oportunidades. Dios es experto en fabricar nuevas oportunidades. La gente entendió inmediatamente que Dios te puede dar una segunda oportunidad tocando ¿qué? Tu mente. Cuando nosotros no sabemos que nuestros pensamientos nos tienen cautivos, nos arruinan la promesa de Dios. Y lo que en lo que yo quería llegar era que cuando yo les predicaba de esto, yo les enseñaba que cuando ellos pescaron, era tanta la cantidad de peces, que tuvieron que llamar las barcas que estaban alrededor. Es posible que en este momento tú no entiendas que estás pasando por un proceso, pero que cuando venga esa bendición que Dios te tiene, no te olvides de los que están a tu alrededor. Pastor, pero es que los que están a mi alrededor me humillaron, los que estaban a mi alrededor me criticaron, los que estaban a mi alrededor me señalaron, me pisotearon. Pero tú no puedes pensar de esa forma. Aunque eso pasó, en realidad eso pasó para forjar tu carácter. Tú no puedes pagar con lo mismo que te pagaron ellos. Y ahí es donde está la bendición y ahí es donde se salta el nombre de Dios. Y ahí es donde entendemos que tenemos una nueva mentalidad. Porque a pesar de los que estaban alrededor, que quizás se burlaban de Pedro porque no habían pescado nada, al día siguiente cuando ellos atrapan esa cantidad de peces, ellos los llaman, vengan, vengan y ayúdenos. La bendición es para todos. Cuando Dios te bendice para bendecir a todos los que están a tu alrededor. Pastor, ¿y qué ganamos con eso? Pues claro que ganamos mucho. Ganamos que la gente tiene que reconocer que nuestro Dios, primero que todo, es grande. Y que nuestro Dios, que es tan grande, está a favor de nosotros. Que no estamos solos. ¿Sabe? El Salmo 126, que me encanta mucho, dice una parte, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Cuándo? Cuando salimos de la cautividad. Cuando salimos de la cautividad, el nombre de Dios es glorificado. Cuando tú sales de la prueba, cuando tú vences un obstáculo porque tu mentalidad está cambiando, el único que es glorificado es Dios. Dios es exaltado a través de tu testimonio. Dios es exaltado a través de las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Cómo es posible que aquel que te humilló después llega donde ti? Y aquel que te humilló llega donde ti y tú le sirves. Aquella persona, dice la Biblia, dice Pablo, que cuando hacemos esto con nuestros enemigos, le colocamos ascuas de fuego en la cabeza. ¿Qué eran ascuas de fuego? Eran unas bolas de llama, ¿sí? Y el apóstol Pablo ilustra esto para decirle que cuando tú tratas bien a tu enemigo, al que se ha portado mal contigo, tú le colocas una lumbrera en su mente. Y esa persona que ha estado cautiva durante años, que ha estado cautiva, que no cree en Dios, que es un resentido social, que es una persona envidiosa, que te ha tenido rabia, que te ha tenido envidia, cuando tú lo tratas de una manera diferente, inmediatamente hay una lumbrera en su mente y él puede decir, wow, tanto daño que yo le he hecho a esa persona, tanto daño que yo le he hecho y mira él cómo se comporta. Verdaderamente, ahí hay una hija de Dios. Verdaderamente, ese sí es un verdadero cristiano. Porque eso es lo importante, que Dios es glorificado a través de esas acciones que demuestran que nuestra mentalidad y nuestra forma de vivir cambió. Por eso cuando hacemos cosas malas, la mayoría de las personas dicen, mira, ¿y eso qué es cristiano? O cuando cometemos un error, lo inmediato que dicen es, por eso es que yo no me meto a eso. ¿Sí? Pero cuando hacemos cosas buenas, la gente tiene que glorificar a Dios y tiene que decir, wow, ¿sabes qué? Ella es una verdadera cristiana. Él es un verdadero cristiano. ¿Sabes? Ayer, como yo no estaba vestido para predicar, estaba en ropa deportiva porque estaba trabajando.
El pastor me dijo, no, tranquilo, pastor, predica, estamos en campaña. Y bueno, le doy gracias a Dios porque el pastor no era religioso y estaba con gorra. Pero estaba bien presentado, pero no para predicar, o sea, según yo. Pero yo le decía a la gente, ¿sabes qué? Dios no nos mira conforme nos mira la gente. Dios nos mira en el corazón. Y muchas veces cuando tú haces cosas buenas por los demás, la gente comienza a entender que el evangelio no se trata de algo exterior, que el evangelio se trata de algo que Dios sembró en tu corazón, que Dios sembró en tu vida, que te trajo algo diferente, que te hace una persona que brilla en medio de la oscuridad de otros. No pagues mal por mal, paga bien a los que te hicieron mal. Y esto va a hacer que los demás glorifiquen a Dios. Está cautiva, vivimos en Cristo y nuestra mente todavía vive cautiva. Mira, José tenía un sueño, lo contó sus hermanos tuvieron envidia y lo quisieron matar. Después que lo quisieron matar, lo tiraron a la cisterna, después una cisterna lo sacaron, o sea, quiere decir lo torturaron, después que lo torturaron lo vendieron, después que fue vendido por esclavo. Dios en medio de todo ese proceso estuvo con él. Quiero que entiendas que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa los procesos que pase, no importa las etapas difíciles que pase, lo importante es que a ti no se te olvide que Dios tiene un propósito contigo. Ahora, todo el proceso que vivió José era para madurarlo, porque a la final y al cabo, dice que cuando estaba en la casa de Potifar, dice que todo lo que él hacía prosperaba. Dígame, qué hermoso es Dios, que cuando nosotros estamos en la prueba, aún en la prueba, Dios nos bendice, pero no nos damos cuenta porque nuestra mentalidad está cautiva. Y yo les dije ahorita que una de las señales que tu mente o mi mente está cautiva, una de las señales y las evidencias es que nos vivimos quejando. Cuando una persona está en la prueba, se queja tanto, pero tanto, que no se da cuenta de los beneficios de Dios. Por eso el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque pocas son las personas que en medio de la prueba le dan gracias a Dios por un nuevo día. Le dan gracias a Dios porque esa prueba te está haciendo más fuerte, porque esa prueba te está haciendo más valiente, porque esa prueba te está haciendo más inteligente, esa prueba te está haciendo más sabio, más sabia. Hay personas que no le dan gracias a Dios por la prueba porque su mentalidad está tan esclava que viven quejándose, viven malayando de la queja, y es que a mí me va mal, y es que a mí me va mal, y es que no salgo adelante, y es que entro en una prueba y me meto en otra. Pero muchas veces, por estar encerrado en esa mentalidad, no te das cuenta que tienes un día más de vida. Que mientras otros están en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, tú tienes vida. Que mientras otros están con una enfermedad terminal, tú no tienes una enfermedad terminal, tú tienes un propósito de Dios. Y eso hay que darle gracias todos los días a Dios, que aunque estés en la cisterna, que aunque seas vendido, que aunque estés llevado como esclavo, tú tienes una mentalidad de libre. Tremendo. Les acompaño con un buen café. Ah, qué rico. ¿Sabe algo? No es lo mismo ser esclavo y tener una mentalidad libre. Y hay personas que son libres, pero tienen una mentalidad de esclavo. José, a pesar de que estaba cautivo, tenía una mentalidad de libre. ¿Qué lo hacía libre? Su propósito, tenía su mente fijada en su propósito. Cuando tú entiendes que tienes un propósito en Dios, nada puede detener tu sueño, nada puede detener lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Muchas veces no entiendes tu propósito porque tu mentalidad está cautiva. Entonces, cuando viene la prueba, te derrumbas. Cuando viene la dificultad, te derrumbas. Le voy a decir algo. Cuando tú no entiendes tu propósito y tu mente no está clara, tu mente no está libre, cuando vienen las pruebas te derrumbas. Diferente es cuando tú tienes una mentalidad libre y vienen las pruebas, tú ves claridad. Porque una de las cosas que hace que podamos ver con claridad es tener una mente libre. Por eso la promesa de Dios es que Él vendría a libertar los cautivos, a darle apertura de las cárceles. Hay gente que vive en cárceles espirituales y no te has dado cuenta. Y lo peor de todo es que andas con una Biblia y estás siendo todavía esclavo. Lo peor de todo es que andas con una Biblia y eres esclavo de un sistema, eres esclavo de una religiosidad y no eres libre a saber el propósito que Dios tiene contigo. José sabía esto y por eso cuando vino la prueba, él actuó de una manera diferente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué José, cuando vino la mujer de Potifar, que yo le llamo Potífera, cuando llegó Potífera con esos 60, 90, 60, esos 90, 60, 90, ¿por qué él pudo
salirse de esa tentación. Dice la escritura que ella se le lanzó encima desnuda y le quitó la ropa. Y él salió corriendo y le dejó la ropa. ¿Por qué? O sea, no era porque él era el más santo. No, definitivamente no. Porque en esos momentos yo creo que la unción y todo no te sirve. Tienes que actuar. ¿Y sabes qué lo hizo actuar? A él lo hizo actuar, saber, tener claro quién era. Y para que tú sepas quién eres, tienes que tener una mentalidad libre. Que lo que hizo que José pudiera vencer la tentación no fue la unción, no fue que tanto oraba o que tan espiritual era. Lo que hizo que él venciera la tentación era saber quién era él. A pesar de que era esclavo, él tenía una identidad definida, y eso es lo que hace que muchas veces nosotros podamos vencer en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Porque cuando tú tienes una identidad definida, está basada en saber quién eres. ¿Sabes qué pudo pasar por la mente de José en ese momento? Te lo puedo decir de esta manera. Él vio a Potífera. Potífera se le acercó seduciéndolo, y mientras ella iba seduciéndolo, mientras ella iba llegando, José, por su pensamiento libre, iba pasando el sueño que Dios le mostró. Y él iba escaneando todo el sueño. Yo te llevaré a esto, a esto, a esto, y llegarás al trono. Llegarás a ser una persona de reino, llegarás a ser una persona de influencia. Tú estarás en el trono no para ser un egocéntrico que estás en el trono, no. Llegarás en el trono para bendecir a muchas personas a través de esa posición de reino donde yo te voy a poner. Y cuando él vio todo ese sueño, él dijo, wow, qué sueño tan poderoso tengo. Y aunque estoy aquí como un esclavo, tengo un propósito en la vida. Ahora, él mira nuevamente con sus ojos normales, ve a Potífera que viene para encima y él la tira por allá. ¿Sabe por qué? Porque le dijo, vi todo en mis sueños y tú no estabas dentro de mis sueños. Yo no sé si alguno entendió esto, pero tú, cuando tú tienes una mentalidad libre, tú defines qué está en tus sueños y qué no está en tus sueños. Y eso hace que tú venzas. Cuando tú ves que eres tentado por cosas que no están en tus sueños, que no están dentro de lo que Dios te prometió, entonces para ti es fácil salirte de esa tentación, librarte de esa tentación. O sea, que una mentalidad libre nos hace ver el peligro más claro. La Biblia dice, huye de las tentaciones juveniles. Hay tentaciones que los jóvenes no pueden, porque hay tentaciones que son directamente para los jóvenes, y hay jóvenes que no pueden librarse de esas tentaciones. Pero lo peor aún, esas tentaciones, aunque son para los jóvenes, muchas veces llegan a los adultos, y los adultos no pueden lidiar con ellas porque no quemaste etapas en tu vida. Y entonces es ahí donde el Señor te dice, huye de las pasiones juveniles. Pero la gente a veces, cuando tiene la mentalidad cautiva, juega con las tentaciones. Juega con las tentaciones, y entonces pareciera que invirtiéramos los versículos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, huye de las tentaciones juveniles, o sea, las tentaciones hay que huirle, pero la gente a las tentaciones juega con ellas. Y al diablo dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de nosotros. O sea, esa palabra resistir, un día se la enseñé, esa palabra resistir no es aguantar, es una palabra militar que quiere decir contraataca. Contraataca al diablo, contraataca a tu enemigo y él huirá de nosotros. O sea que al diablo hay que enfrentarlo. Y a las pasiones hay que huirle. Pero la gente invierte los versículos. Al diablo le tienen miedo, al diablo le huyen, y a las tentaciones las enfrentan, juegan con ella, y ahí es donde se pierde. Son como Sansón. La diferencia entre José y Sansón era que José tenía un llamado, y su llamado le tenía una mente libre, y él tenía su carácter definido. En cambio, Sansón tenía un propósito, tenía un llamado, pero su mentalidad no estaba libre, y por eso jugaba con las tentaciones, y por eso su mente no estaba clara, y él veía a Dalila como lo mejor de su vida. Esto hizo que José llegara al trono, tener una mente libre, tener una mente fuera de maldiciones del pasado, tener una mente fuera de maldiciones, de heridas del pasado. ¿Sabes por qué? Porque ahora cuando él llega al trono, dice la Escritura que él estaba ya en el trono y estaban repartiendo las raciones, porque Dios lo pone en el trono y él era el encargado de definir cuándo se daban las raciones de comida. Mira, fue tanta la bendición de lo que él tenía, a dónde tenía que llegar él, para poder salvar no solo a su nación, sino a todas las naciones que estaban alrededor. Por eso yo te decía ahorita que cuando Dios nos bendice y tenemos una mentalidad clara, sabemos que esa bendición aún es para bendecir a los demás. Yo bendigo a aquellas personas que tienen la capacidad de que cuando toman una bendición en sus manos, son capaces de sacar una parte para bendecir la obra de Dios.
son capaces para bendecir a sus padres, son capaces de bendecir a alguien. Mire, yo conozco personas que cuando hacen la compra, inmediatamente sacan una porción para bendecir a alguien. Hay personas que cuando cogen el sueldo, inmediatamente toman una porción para bendecir la iglesia, para bendecir al pastor, para bendecir la obra de Dios. Y yo bendigo a esas personas, porque esas personas tienen claridad de lo que Dios hace a través de su finanza. Una mentalidad esclava es una mentalidad egoísta. Una mentalidad esclava es una mentalidad que acapara todo y que se olvida de la misericordia. Cuando tú coges tus bendiciones y te olvidas de los demás, eso es sinónimo de que tu mentalidad está esclava. Pero cuando tú tienes una mentalidad libre, tú sabes que tu bendición Dios te la dio y con ella tú puedes bendecir a muchos y sabes que ese es tu canal, porque Dios multiplica cada bendición que llega a tus manos. ¿Sabes algo? Yo conozco gente que tiene esa capacidad y por eso hay gente que es muy bendecida. José, estando ahí, Dios lo coloca ya ahí en el trono y él entiende por qué debería estar en el trono. Debería estar en el trono no para ser un arrogante. Debería estar en el trono no para ahora soy el mejor. Ahora Dios me puso en este puesto para ser el mejor. Ahora voy a humillar a todos los que me humillaron. No. Dios lo colocó ahí para hacer salvación de muchos. Porque a través de eso la gente iba a glorificar a Dios. ¿Sabe qué decían de José? Decían, wow, el Dios de José está con él todos los días de su vida. La gente dice, oye, pero ¿por qué todo lo que él toca prospera? Y la gente misma se respondía y decía, porque el Dios de él lo prospera. Porque el Dios de él no lo abandona. Porque el Dios de él está con él todos los días de su vida. Qué hermoso y qué lindo que todos los que están a nuestro alrededor, a pesar de que nos ven pasar por pruebas, a pesar que nos ven pasar por momentos duros, tengan que reconocer que Dios está con nosotros. Que Dios no te ha abandonado, que Dios está contigo, que Dios no te ha dejado, que a pesar de que la gente, mira, que a pesar de que la gente te ve pasando por malos momentos, oye, no lo saben, porque siempre Dios te mantiene en un manto, en una cobertura de gracia. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿a cuánto les ha pasado de que están pasando por un momento difícil y es cuando la gente pide que tú ores por ellos? Es cuando la gente pide que tú les des consejo. Peor aún, estás pasando por un momento económico difícil y la gente llega donde ti, oye, ¿será que me puedes prestar? O peor aún, la gente está esperando que tú le soluciones cosas sin saber que tú estás pasando por un mal momento. No, pero todavía peor aún, sales de tu casa y los vecinos piensan que tú eres rico. Y somos ricos. Pero la gente literalmente piensa que somos ricos porque ¿cómo nos ven? ¿Cómo te ven a ti un domingo por la mañana saliendo para el servicio dominical? Te ven con la mejor pinta, te ven con el mejor reloj, te ven con la mejor ropa, pero no solo eso, te ven con la mejor actitud, te ven sonriendo, muy buenos días vecinos, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos, y los vecinos pasando por necesidad, aparentando que están bien, pero están destrozados por dentro y te ven a ti y ellos dicen, wow, yo quisiera ser como ella, yo quisiera ser como él. Es por eso importante entender el propósito de Dios. ¿Por qué tú estás donde estás? ¿Por qué tú estás en el trabajo que estás? ¿Por qué tú estás en el barrio donde estás? ¿Por qué tú vives en el lugar? Mira, hay gente que tiene la mentalidad tan cautiva que se queja del trabajo que tiene, se queja de las amistades que tiene, se queja del barrio donde vive. Así que mi hermano Orlando, no te quejes del barrio este. Hay gente que tiene un mal concepto de la gardenia. Pero Dios, si Dios está contigo, Dios puede convertir el peor desierto en un jardín de rosa. Escucha esto. Si Dios está contigo, Dios puede convertir cualquier desierto en un jardín de rosa. Aún en el lugar donde estás, Dios puede glorificarse tanto que vas a marcar la diferencia y que tú puedes bendecir. Si otros han maldecido el lugar donde tú vives, tú vas a ser el canal para Dios bendecir ese lugar donde tú vives. Tú le vas a cambiar el nombre donde está ese lugar. Mira, cuando eso me trae alusión, cuando David llegaba a un lugar, David le cambiaba el ambiente a ese lugar. Y Dios también era experto en eso. Cuando Jacob llega al desierto y llega sin nada, arruinado, estaba tan arruinado que de cabecera, o sea, de almohada, tenía una piedra, él dice que vio la revelación de Dios. Y Dios le dice, este lugar antes era llamado de esta forma, pero ahora es llamado de esta. Dios
es experto en cambiar el nombre de los lugares donde tú habitas. ¿Sabes por qué? Porque Él también te ha cambiado a ti el nombre. A Jacob era el embustero, el tracalero, era el tramposo, y Dios le dice, te voy a cambiar ese nombre por Israel. Pero no solo se lo cambió a él, a Betel también le dijo, este es otro nombre, será llamado Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Dios puede bendecir el lugar donde tú estás de tal manera que ya no será llamado como lo llaman antes. Mira, hay calles en barrios de la ciudad que están maldecidos por la misma gente. La gente le llama, hay barrios donde las calles le dicen la calle de la pelea, la calle de los chirretes, la calle de los hurtos. Pero Dios puede cambiar esos nombres si hay un cristiano ahí, viviendo ahí, con una mentalidad libre, le puede cambiar el nombre y decir la calle de la bendición. Mi barrio, la luz de Dios. Mi barrio es casa de Dios y puerta del cielo. Pero cuando hay un cristiano que tiene una mentalidad libre, hay cristianos que necesitan romper maldiciones en su mente para entender que ellos pueden cambiar la atmósfera de su ciudad. Si nosotros entendemos que tenemos una mentalidad libre, podemos cambiar la atmósfera de nuestra ciudad. Mira, yo no entiendo por qué hay pastores. Mira, hay pastores todavía que tienen la mentalidad cautiva. Porque un pastor que no se une con otro tiene la mentalidad cautiva. Porque si nosotros entendemos que como cristianos nos unimos, nosotros entendemos que podemos cambiarle la atmósfera a una ciudad. Si Barranquilla se une, mira, Barranquilla ahora mismo está en una violencia grande. Barranquilla, que era una ciudad de paz, una ciudad donde todos venían y todos gozaban, en Barranquilla está viviendo por la etapa de violencia más difícil de nuestro país. Pero yo le digo algo, si la iglesia entendiera la libertad a la que Dios nos trajo, nosotros podemos cambiar la atmósfera de nuestra ciudad, nosotros podemos cambiar la atmósfera de nuestro país, nosotros podemos cambiar la atmósfera de nuestro barrio. Mayor aún, tú puedes cambiar la atmósfera de tu familia. Tú puedes romper con las maldiciones familiares, tú puedes romper con las maldiciones que atacan tu hogar. ¿Cuándo? Cuando tienes una mentalidad libre. Saber quién eres, saber por qué estás ahí, saber por qué Dios te colocó en ese lugar, saber por qué Dios te dio esa familia. Hay gente que se queja hasta de la familia. Señor, yo hubiese querido nacer mejor en otra familia. Señor, ¿por qué me diste esta familia? Mira, hay familias que en el barrio le dicen la familia de los peleoneros, la familia de los chismosos. Pero si tú eres cristiano y vives en esa familia, tú puedes cambiar la imagen de esa familia. Tú puedes cambiar la imagen de tu hogar. Cuando tú entiendes que Dios te llamó a ser libre. Para terminar, yo quiero decirte que el apóstol Pablo dijo en Romanos, lo que tengo aquí, Romanos, dice Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que está libre de su mente camina con la mentalidad de Cristo, camina en el Espíritu. Cuando nosotros caminamos en Cristo Jesús y caminamos libres y tenemos una mentalidad libre, ahora es diferente. Nos volvemos esclavos, pero por amor. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero así es el título de este mensaje. Si usted lo ve en la carátula, el título de este mensaje es Un esclavo libre. ¿Por qué? Porque quería llegar a este punto. Quería llegar al punto donde Dios nos libertó, donde Jesús nos libertó. Según Pablo está haciendo una analogía, cuando Pablo habla de que Jesús liberta la cautividad de nuestra vida, está haciendo una analogía entre cómo era la realidad en ese tiempo. Existía la esclavitud. Y cuando un amo venía, por amor, el amo venía y dejaba libre a un esclavo que le había servido, y de pronto ese amo había sido tocado misericordia o se había convertido al cristianismo, dejaba libre a su esclavo, lo llamaba y hacía una ceremonia y le decía a todos, hoy quiero que todo el mundo sepa que a Julano de tal lo dejo libre. El esclavo podía irse de esa casa, podía irse a hacer su vida, le daban un sello, y ese sello él lo podía mostrar en cualquier parte y mostrar que ya no era esclavo. Pero el esclavo decidía algo muy valioso. Escúchame esto porque te va a bendecir. El esclavo decidía esto, amo, yo soy tu esclavo.
tú me has dejado libre, me diste un sello, que este sello autentica mi libertad, pero yo decido algo hoy, amo. Yo decido quedarme en esta casa, yo decido quedarme aquí por amor a ti. Y eso es poderoso. Claro, claro, a esta persona que me escribe ahí, que no le veo muy claro el nombre, me dice, ¿podrías hablarme de cómo amar a Jesucristo, nuestro Señor, porfa? Pero claro que sí. Estoy hablando, estoy cerrando precisamente. Mira cómo es Dios de bueno. Estoy cerrando con este texto para enseñarte que cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas, nos hace libre. Y Él dice, ahora puedes gozar de una libertad bajo mi amor, y nos entrega el sello del Espíritu Santo para mostrarle a todo el mundo que somos libres del pecado, somos libres de la maldad, somos libres de la muerte eterna. Ahora por Cristo Jesús tenemos vida eterna. Pero ¿sabes qué? Ese esclavo, ahora que puede ser libre y hacer lo que le da la gana, toma esa gracia y toma esa libertad para decir, Señor, ahora yo te quiero servir por amor. Antes te servía por esclavitud, pero tú me hiciste libre, ahora yo te voy a servir por amor. Y cuando tú tomas esa actitud, eres un esclavo, pero con mentalidad libre. Que era lo que yo les decía al principio. Cuando es la diferencia de ser esclavo y tener una mentalidad libre. Pero hay gente que es libre, pero tiene una mentalidad de esclavo. Hay gente que está en el evangelio, que está en las cosas de Dios, pero tienes una mentalidad de esclavo. ¿Sabes? Uno de los sinónimos de que tienes una mentalidad de esclavo es que no entiendes que Jesús te amó primero, que Jesús te dio una vida eterna, que Él murió en la cruz del Calvario para hacerte libre, para devolverte los sueños, para devolverte las metas, para devolverte lo que el enemigo te había robado, para devolverte la paz que el enemigo te había robado, para devolverte la paz que necesitas en tu hogar, en tu familia, porque el amor de Dios es tan maravilloso que rompe toda cadena de maldición en nuestra vida. Hoy quiero decirte que en Cristo Jesús vale la pena ser un esclavo por amor. ¿Por qué? Porque su amor nos hizo tan libre que ahora nuestro pensamiento es claro. Y vamos a aprovechar cada oportunidad que Dios nos brinda. En vez de estarnos quejando, en vez de tener una quejabanza, ahora vamos a tener una alabanza en nuestros labios. Vamos a decirle a Dios, gracias. Como decía el salmista, gracias Señor. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El poder de la gratitud. ¿Sabes cuándo eres agradecido? Cuando tienes una mentalidad libre. Cuando sabes que Dios te amó primero, que su amor es tan grande que tú no puedes estar fuera de Él, que su amor es tan profundo que tú no puedes estar por debajo de Él, que su amor es tan alto que tú no puedes estar por encima de Él jamás, que su amor es tan, pero tan grande que Él murió en la cruz del Calvario con sus manos abiertas para decirte, tú también cabes en mis brazos, tú también cabes en mis brazos. Amén. Qué hermoso es ser esclavo de Jesucristo nuestro Señor. Así me está escribiendo. No le entiendo bien el nombre, pero quiero decirte que exactamente así es. No hay nada más hermoso que ser esclavo de Jesucristo nuestro amor. He llegado a la parte final de este mensaje para decirte, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso y no hay nada imposible para los que creen en Dios. No hay nada imposible para los que creen en Él. Así que en esta hora, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por tu familia, yo quiero orar por tu mente. Yo quiero que Dios hoy te haga libre para que veas las oportunidades que Dios te tiene. Para que sepas que Dios te ama por encima del error que has cometido. Pastor, es que yo cometí un pecado y el error es muy grande. Dios te dice hoy es nueva mi misericordia. Hoy es nueva. Hay gente que dice, yo no estreno nada. Hoy estás estrenando una nueva misericordia. Cada mañana son nuevas su misericordia. Ayer fallamos, hoy tenemos una nueva oportunidad. Padre, te doy gracias porque tú nos brindas una nueva oportunidad, Señor amado. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por cada uno de los que estuvieron conectados, por cada uno de los que están ahí, Señor amado. Les bendigo de una manera muy especial, Padre. Padre, bendigo a cada persona, Señor, que yo sé que va a tener una diferencia de ahora en adelante, Padre, y es que va a tener una mentalidad libre, Señor, una mentalidad que pueda hacer que ellos vean las bendiciones que Dios tiene para ti, las bendiciones que Dios tiene para ti este año. Este será un año de oportunidades, este será un año donde vas a aprovechar las oportunidades que Dios te brinda. El año pasado muchas oportunidades
oportunidades se te escaparon de las manos. Este año vas a tener una mentalidad clara, una mentalidad abierta, una mentalidad de Cristo y vas a aprovechar todas las oportunidades que Dios te brinda este año. Este será el año de tu victoria, este será el año de tu expansión, este será el año de tu crecimiento. Jane, este será el año del ministerio, este será el año de un llamado que quizás tú no querías o quizás tú no pediste, pero que Dios te honró tanto y Dios te dijo, tienes un corazón conforme al mío, que te voy a dar un ministerio donde mi nombre va a ser exaltado. Es que el problema a veces es que nosotros creemos que Dios nos entrega algo para ser exaltado nosotros. No, eso que Dios nos entrega es para ser exaltado Él. Y yo te digo, familias que están ahí conectadas, yo les digo, viene un año de transformación, viene un año de cambio, viene un año donde la gente va a comenzar a decir, Dios mío, ¿qué está pasando en tu familia? Que ha venido un cambio, que ha venido cambio. Yo quiero decirte que tu familia va a entrar en un cambio, tus hijos van a entrar en un cambio. Mira, José, tú me hablabas de José en estos días y la gente decía, oye, José, ¿cómo está cambiando? Vienen días de cambio para la familia, vienen días de cambio para nuestros hogares. Hay personas que me escriben, me están escribiendo en el interno y me dicen, pastor, lo que usted declaró en estos días, que iba a haber sanidades, fui sano. Hay una persona que se llama Fabio Salazar y me estaba diciendo, pastor, su esposa me estaba diciendo que estaba hospitalizado posiblemente con un cálculo en los riñones grandes y oramos para que Dios sanara y para que Dios pulverizara. ¿Y sabe qué salió? En los exámenes salió que no tenía nada y ya le dieron de alta y toda la gloria es para Dios, porque Dios está haciendo maravilla, porque Dios está libertando, porque Dios está en un tiempo donde Dios está manifestando y tú a veces no ves esas manifestaciones porque tu mente está cautiva. Hoy, Señor, liberta la mente de los que están cautivos, liberta la mente del que no cree, liberta la mente del que está todavía, Señor, creyendo, Padre, que tú no puedes hacer algo. Señor, Padre, en esta hora se va toda cautividad mental, en esta hora se va toda cautividad en la mente, Padre, aquellas personas que creen que tú no les amas, hoy, Señor, se va toda cautividad, Padre, que el enemigo ha puesto todo resentimiento del pasado, toda amargura del pasado, todo lo que te hicieron en el pasado, hoy se rompe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios te hace libre para que puedas ver con claridad lo que Dios tiene. Y cuando Dios te hace libre para ver con claridad lo que Dios te tiene, vives agradecido, vives todos los días agradecido, vive agradeciendo, aunque estés pasando por la prueba, aunque estés pasando por la dificultad, aunque estés pasando por la escasez, vive agradecido de Dios y eso hará que los cielos se abran. Hoy, Señor, declaro cielos abiertos para la familia, hoy declaro cielos abiertos para los hogares, hoy declaro cielos abiertos para tu negocio, hoy declaro cielos abiertos para que tu familia entre en algo diferente, en algo nuevo. Yo creo, Señor, Padre, que estamos en un tiempo donde Dios va a traer milagros a nuestra vida porque nuestra mente está siendo abierta. Cielos abiertos para los hogares, cielos abiertos para la familia. Lo poderoso de Dios, apenas vas a conocer lo poderoso de Dios, apenas vas a descubrir lo grande que Dios va a hacer contigo. Apenas es que tú vas a ver las maravillas de Dios. Por eso Job, cuando fue libre, Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Vas a declarar que ahora tus ojos ven las maravillas de Dios. Solo habías escuchado con un Dios que sana, pues Dios te va a sanar. Solo habías escuchado de un Dios que liberta, pues Dios te va a libertar. Solo habías escuchado durante años de un Dios que libertaba las finanzas, pero tú siempre vivías arruinado, pero ahora ya no va a ser de oído, ahora vas a ver cómo Dios va a multiplicar tu finanza, ahora vas a ver cómo Dios te saca de la ruina, ahora vas a ver cómo Dios levanta tu familia. Habías oído que Dios restaura, Dios va a restaurar tu hogar y vas a ver cómo Dios va a restaurar tu hogar, tu familia, vas a ver cómo Dios te va a levantar, porque este es el año donde vas a ver oportunidades de Dios que en otros años no habías visto, pero para que puedas, ay Dios mío, para que puedas aprovechar esa oportunidad es menester que tu mentalidad esté libre. Y hoy, Señor, declaramos que nuestras mentes están libres por el poder de tu palabra. Declaramos, Señor, que somos libres en Cristo Jesús para recibir todas las bendiciones que tienes para nosotros. Señor, te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Terminando este servicio con un buen café y diciéndoles a todos que lo bueno apenas está por venir. Que me gustaría que apoyaras estos likes suscribiéndote. La mayoría, el 90% de las personas que ven estos likes no se suscriben. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Estoy los días miércoles, jueves y viernes a las 3 de la tarde, en la oración de las 3 de la tarde. Y me gustaría que te lleguen las notificaciones. Suscríbete al canal, si no te has suscrito. Dale un me gusta, dale un like, ¿sí? Dale una manito arriba. Así YouTube promociona y le podemos llegar a muchas personas. ¿Sabes? Tengo una meta, tengo un sueño y lo voy a contar contigo.
tengo un sueño y es levantar 100 intercesores este año. 100 intercesores que estén ahí conectados, intercediendo para cambiar la atmósfera de nuestras ciudades, para cambiar la atmósfera de nuestra vida, de nuestros hogares. Porque yo creo que cuando un pueblo se une en oración, grandes cosas pueden suceder. Cuando un pueblo se une en oración, grandes cosas pueden suceder. Yo tengo un lema también, que debemos levantar un altar de oración hasta que algo suceda. Por eso te invito a orar de miércoles a viernes a las 3 de la tarde, la oración de las 3 de la tarde. ¿Sabes? Te invito a orar a las 3 de la tarde, miércoles, jueves y viernes. Y los días domingos estamos aquí a las 8 en punto de la mañana, a las 8 en punto de la mañana con la palabra del servicio dominical, para bendecir tu vida, para bendecir tu hogar. Así que hemos llegado a la parte final.